planteábamos anteriormente con Toñoli, concejal por el justicialismo, lo planteamos ahora con Roy López Molina, concejal de Cambiemos, y tiene que ver con los números de la municipalidad. Y yo le hago más o menos la misma pregunta, más allá de esta crisis nacional, que lógicamente es imposible escapar, porque todos los municipios, comunas y provincias han definido además el tema de la crisis y a qué se le va a dar prioridad. Pero desde la oposición aquí en Rosario lo que se planteaba era no solo el tema del impacto de la crisis, sino que lo que se veía era que en algún punto las arcas o el presupuesto de la municipalidad no se había manejado del todo bien como para llegar a la crisis que hoy se tiene. ¿Comparte esta visión? Sí, y lo dijimos durante la campaña electoral de candidatos a intendente. La municipalidad está fundida, está quebrada. Y si la provincia le quita el respirador por aproximadamente un mes, se cae el sistema de transporte, se cae el sistema de salud, y esto no depende del contexto. Nadie desconoce lo difícil del contexto económico actual. Pero cuando uno mira la película de los últimos 30 años de cómo se ha administrado la plata de todos los rosarinos en manos de gestiones socialistas, se da cuenta que es una lógica de gobierno, donde más allá de que un contexto nacional sea más favorable que otro, siempre hay pautas que se repiten. El crecimiento del endeudamiento de corto plazo con proveedores, lo que genera un ahogo financiero para la municipalidad, un incumplimiento sistemático de las partidas, por ejemplo, destinadas a obra pública, una subejecución sistemática año por año, y eso es información pública de los presupuestos. Todo eso en un contexto donde TGI y sobre todo DREI, el Derecho de Registro e Inspección, han aumentado también sistemáticamente, con lo cual es como una bomba perfecta. Tenés deuda que crece, impuestos que crecen, tenés baja obra pública y una dependencia enorme con otra jurisdicción como es la provincial. ¿Qué genera todo eso? Que cualquier intendente que venga, y ya hay un intendente electo a partir del 10 de diciembre, si no resuelve eso va a tener atadas las manos y los pies. ¿Y cuál sería el problema de tener atadas las manos y los pies? Es que el vecino no va a ver de parte de la municipalidad una gestión que le resuelva los problemas de todos los días. Baches, pavimento, iluminación, transporte. Digo, es un contexto absolutamente complejo y no depende del momento nacional, porque son situaciones que a lo largo de los últimos 30 años se han profundizado todos los años. ¿Y esto con qué tiene que ver? Digo, ¿que se han utilizado fondos para gastos corrientes? En parte sí, en parte sí. Digo, tiene que ver con una lógica de cómo administra el socialismo. Fíjate vos que como la transición... Yo le pregunto esto, digo, no está mal contraer deudas si se van a realizar obras públicas. En general los estados hacen eso. Sí, claro. El problema es cómo se destinó después acá y cuáles son las certificaciones que se piden desde la oposición, desde el Consejo, para saber cuál es la situación real económica del municipio. Mira, cuando vos mirás el presupuesto de la municipalidad, mirás su partida de obra pública y mirás los barrios, y ya no te tenés que alejar demasiado del centro, y ves el enorme deterioro, la falta de mantenimiento. Mirá los parques, Flor. Rosario es una ciudad que se caracteriza por el espacio público y los rosarinos disfrutamos de estar compartiendo con amigos, con familia, en los parques, en las plazas, en las calles. Detenete a mirar los parques públicos céntricos, el deterioro que tienen. Bueno, eso sí se produce en el centro, cuánto más se produce en los barrios. Y digo, es una lógica de cómo administra, porque la transición parece bastante tranquila en la ciudad, porque es un cambio de manos del socialismo a una figura, un sociopolítico como Hapkin dentro del Frente Progresista. Entonces tratan de mantener por ahora, veremos hasta cuándo, las formas. Pero mira lo que está pasando en la provincia, donde la transición ya no es intra-Frente Progresista, sino es del socialismo al peronismo. Hay una página web generada por el propio equipo de Perotti, donde está denunciando todas estas cosas. Yo te aseguro que si la transición sería similar en la ciudad de Rosario, habrían los mismos problemas para denunciar. Es una lógica donde el Estado se transforma en la cueva del gasto político del gobierno de turno. Con lo cual, eso proyectado a 30 años, nunca te va a cerrar la ecuación. Yo me acuerdo en el debate de candidatos a intendente, dije que la gran verdad oculta de Fein, y en su momento de Hapkin como candidato, era la
situación complejísima económica y financiera de la municipalidad. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Y eso tiene un costado, porque esto parece que fuese una discusión de políticos, de transición o de números. El costado es la baja y la mala calidad de los servicios que presta la municipalidad. ¿Hay que revertirlo? Sí. Nosotros desde el Consejo participamos el otro día de la reunión con el secretario de Hacienda, le hicimos preguntas verbales, como no nos gustaron las respuestas porque sentíamos que nos estaba tomando el pelo, las vamos a replicar por escrito y además vamos a dar esta discusión cuando llegue el presupuesto municipal 2020. Pero digo, esperamos que a partir de la nueva gestión algo de todo esto cambie, porque si no la plata nunca alcanza. ¿Se puede ordenar el presupuesto de un municipio en tiempos de crisis? Digo, con este contexto, con el dólar como está, ¿se puede ordenar? Es difícil y, como te digo, nadie acá viene a negar los problemas y una subida como la que tuvimos pospaso del dólar impacta en costos de todo tipo de la municipalidad. Pero digo, también tiene que ver con la convicción de quien gobierna y con la prioridad del gasto. Esto que planteabas vos respecto a la deuda, yo lo comparto. Endeudarse o pedir crédito, claro, es una forma que tienen los municipios, las provincias, el Estado Nacional, que tienen las familias de... Sí, que se hace en el mundo entero. Que haces en el mundo entero. Es la manera de incluso hacer obras de impacto y aquellas que involucran varias administraciones. El problema es cuando vos empezás a pedir deuda para bancar gastos corrientes. Del total del presupuesto municipal, solamente un 3, un 5% se destina a inversión de capital. ¿Qué es la inversión de capital? Es el mantenimiento de lo que está, es la compra de nuevos insumos, es la generación de nueva obra pública. Todo lo otro está para bancar la propia municipalidad. Entonces digo, ahí tenés un cuello de botella a resolver y lo tenés que resolver con decisión política. Esto que denunciaban los diputados provinciales del peronismo también lo podríamos denunciar acá. Hay un intento de funcionarios políticos de quedarse como planta permanente, o sea, llevándose puestas todo el escalafón administrativo municipal, toda la carrera administrativa. Todo eso termina siendo un pasivo enorme, sí, que después la municipalidad no puede hacer lo que en definitiva le requiere el vecino que haga. Una cosa es la planta política y otra cosa es la deuda que tienen los estados, y no hablo solo de estos, municipal y provincial, de muchísima gente que está con contratos, además fuera de toda normativa legal. Digo, cuando es el estado el que tiene que controlar el trabajo en blanco, los aportes, hay mucha gente y que gana los salarios mínimos que está hace 8 años con contrato. Además, digo, provincia y municipio. Sí. Sin duda, y son los problemas a resolver. Y después el gasto ineficiente, el gasto que puede esperar, el gasto que no es urgente. Rosario tiene enormes desafíos. Desafíos de seguridad, y yo siempre planteé, dejémonos de pensar que desde la ciudad no se puede hacer nada por la seguridad. Acaban de tirotear a un jefe de la Policía Federal en un hecho mafioso. Digo, ese es uno de los tantos hechos a los cuales nos acostumbramos los rosarinos a partir de una gestión en la autopista. En la autopista. Pero más allá del lugar, digo, son hechos que hace 10 años nunca pensábamos que iba a vivir en la ciudad. Tiroteos al Consejo Municipal, a la fachada del Centro de Justicia, sicariato, ni hablar lo que sucede en los barrios habitualmente. Bala perdida, lo del chico Benjamín. Una cantidad de armas ilegales en manos de personas. Bueno, digo, es una realidad que no se ha podido asumir desde el socialismo a nivel local y a nivel provincial, y creo que el resultado de la elección también tiene que ver con eso. Ahora, cuando uno mira el gasto, uno también se va a dar cuenta porque está la consecuencia. El gasto más importante de la municipalidad, ¿ha sido en seguridad? No. ¿De la provincia ha sido en seguridad? No. ¿Ha sido en obra pública? Ha sido en pavimento, en cloacas, en urbanización de los más de 110 asentamientos, que no lo denuncio yo, lo denuncia la ONG Techo, que se han generado en la ciudad de Rosario, no en el último año o en los últimos 3 años, en los últimos 15 años de la ciudad y un poco más también. ¿En qué ha sido gastada la plata de los rosarinos? Hace algunos años en la Plaza San Martín, ahora en el Museo del Deporte. Digo, yo no desconozco que un Museo del Deporte, un acuario, apuestan al turismo y eso también genera un movimiento en nuestra economía. Ahora, 900 millones de pesos en un Museo del Deporte. Es muchísimo. $1 millón en la pantalla para ver el Mundial el año pasado. Digo, ahí uno empieza a entender cómo no es solamente un tema de cuánta plata hay, sino también la plata que hay, cómo la administramos. Y el socialismo administra mal, pero no
por la coyuntura, administra mal por convicción, porque están convencidos que el Estado es el lugar desde el cual se puede hacer política. No hay otra manera. ¿Y cómo hacen política? Con recursos públicos. Fondo de obras menores. Sí. Es un reclamo histórico de la municipalidad. Nosotros lo aprobamos el otro día en el Consejo Municipal, exigirle a la legislatura que incorpore a la ciudad de Rosario al reparto que estipula la ley del Fondo de Obras Menores. ¿Quiénes lo reciben hoy y por qué no llega a Rosario? Hoy lo reciben en Santa Fe todas las comunas y los municipios que no son ni Rosario ni la ciudad de Santa Fe. Y tiene una explicación histórica de por qué fue así. A mitad de los 90, en esta emergencia permanente que vive la Argentina, se sanciona una ley que es conocida como Fondo del Conurbano, para repartir dinero entre todas aquellas ciudades importantes, entre ellas estaba Rosario, para hacer frente a esa emergencia social. Que cuando se aprobó tenía un presupuesto en valores de la convertibilidad de 30 millones de pesos o dólares en su momento. Era un fondo importante. Nunca se actualizó. Para equilibrar esa diferencia, la provincia sanciona la ley de obras menores para repartir lo que no recibían por el Fondo del Conurbano entre las otras comunas y los otros municipios. Pero tuvo algo importante, que es la actualización año por año. Hoy vos tenés un Fondo del Conurbano que es de 30 millones de pesos y un Fondo de Obras Menores que este año 2019 es de 1.400 millones de pesos. Una torta de plata. Lo que nosotros planteamos es Rosario, que concentra el 40% de la población, que presta servicios metropolitanos. Sí, el transporte lo usan el vecino de Baigorria, la salud pública, y que además se hace cargo de servicios que deberían estar sostenidos por la provincia y que la salud pública, el gran aporte es municipal. Bueno, en ese esquema nos parece que no incluir a Rosario hoy, año 2019, es una injusticia. Por eso lo que planteamos es exigirle a la legislatura, y hay un montón de proyectos en la legislatura de distintos diputados. Ahora se sumaron proyectos del socialismo, donde parece que hay acuerdo político para incorporar Rosario. Y esto no tiene que ir en desmedro de lo que ya reciben otras comunas y municipios. Claro. Hay que armar un esquema donde, respetando lo que está, se incorpora Rosario en ese reparto, que serían fondos que en este contexto serían importantísimos, y nosotros pedimos que sea destinado a inversión en seguridad. Desde cámaras, desde ampliación del centro de monitoreo, patrullajes, iluminación LED, todo aquello que hace que el vecino empiece a sentirse un poco más tranquilo caminando por la calle. Última, y para cerrar, un minuto nos queda, más o menos. ¿Cuál cree que va a ser el desafío más importante del futuro intendente? ¿Y cuánta independencia económica va a tener? Porque hoy por hoy está dependiendo y parte del presupuesto municipal de lo que gire la provincia y de lo que gire Nación, sin el pago de una deuda histórica que todavía no se saldó, ¿no? Yo te diría, creo que hay tres desafíos que no hay uno, porque los otros no funcionan si alguno de ellos no se resuelve. Hay un tema y un desafío enorme con la seguridad. No es posible gobernar una ciudad con los índices de violencia, pero con la característica de la narcocriminalidad que hoy tiene Rosario, que no la tienen otras ciudades en el país, y eso no es casual, con una policía, que en eso necesitamos la ayuda de la provincia para romper las cajas negras y la corrupción y la vinculación con el narcotráfico de nuestra policía provincial. El desafío de la integración urbana, estas 300.000 personas que viven en esos más de 110 asentamientos en lugares donde el Estado no llega. Es difícil pensar una ciudad que se pueda convivir y en paz cuando vos te olvidaste durante mucho tiempo de hermanos que viven en medio de la basura y de los desechos cloacales, para no decir cualquier otra palabra, y el desafío de ordenar las cuentas, porque nada de todo esto lo puede hacer si no tenés plata. Nosotros del Consejo Municipal vamos a acompañar todo lo que sea empezar a encaminar estos desafíos para que Rosario tenga futuro. Esto no es un desafío de un intendente, es el desafío de los próximos 30 años. Lo planteamos cuando hicimos nuestra campaña y ahora lo planteamos del Consejo, que es el lugar que tenemos, porque me parece que en eso se juega poder recuperar una Rosario integrada, segura y de futuro en definitiva. Muchas gracias, Roy. Gracias, Flor. Gracias por estarnos. La semana que viene, el próximo martes.